Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. En la carrera de Ingeniería Civil estamos tomando el curso de Hormigón 2. Somos del grupo número 2. Nuestros integrantes son Acosta Darwin, Miranda Fernanda, Pujota Dagmar, Vélez Adriana y Yagual Jessica. Y vamos a hablarles sobre lo que es las placas colaborantes en edificios. Una placa colaborante es un sistema constructivo para losas de entrepiso que se compone de una chapa de acero nervada inferior apoyada sobre un envigado y que permite recibir hormigón vertido que completa la losa. La chapa nervada actúa como encofrado perdido que queda incorporado al conjunto, actuando como parte de la enfierradura de refuerzo a tracción en la cara inferior de la losa. Esta configuración básicamente completa con una malla de refuerzo de acero superior que permite repartir las cargas y absorber los esfuerzos de retracción. Tenemos también lo que son las características de las placas colaborantes. El acero utilizado en la placa colaborante consiste en planchas de acero roladas a frío, las cuales son sometidas a un proceso de galvanizado como recubrimiento y protección. Para ser empaquetadas en bobinas de 5 toneladas aproximadamente. Este acero tiene un esfuerzo de fluencia mínimo de 33 KSI o 2.325 kilogramos centímetros cuadrados, con un módulo de elasticidad de 2.1 por 10 a la sexta kilogramos por centímetro cuadrado. Este sistema constructivo cumple además con un sistema de normas a las que es la ACTM AG de 53, ASTM AG 11, que son para grados de C y D. En este gráfico observamos cómo está más o menos la descripción. Tenemos en la primera parte, en la parte inferior, la placa sobre la viga, tenemos la placa colaborante o que también es llamada fierro deck. Tenemos la cinguería, que son los bordes, la cinguería de tapa de la cresta, la sujeción del borde, la malla de compresión, el conector de corte y lo que quedaría encima es el hormigón. Para descripción del montaje tenemos aquí un gráfico en el que podemos observar que en la parte del color plomo esta sería la viga, la del color celeste es la placa colaborante y el color verde es el perno. Y esto sería la descripción del montaje que quedaría en nuestra placa colaborante. ¿Ya? El proceso constructivo. El proceso constructivo consiste en la modulación, las longitudes, los conectores de corte y las planchas adicionales. Como podemos observar en el gráfico de la parte superior izquierda, tenemos la placa colaborante, los conectores, la malla térmica y los remates. Las planchas se colocan con los valles de menor dimensión sobre las vigas, a menos que se especifique lo contrario en los planos. Se empezará colocando la pestaña mayor de la primera plancha en el extremo de la viga, paralela a la misma, para que las demás pestañas calcen sobre las menores. La colocación puede ser manual o mecánica. Como podemos observar en el gráfico de la parte inferior derecha, tenemos un gráfico en 3D de lo que consiste en la losa de concreto, la malla de temperatura, que es la malla electrosoldada como nosotros la conocemos, y la placa colaborante o acero deck. La malla de temperatura. Es importante cuidar que ni la malla electrosoldada ni la enfierradura de refuerzo queden en contacto con el nervio steel deck. Se recomienda que exista una separación de al menos 25 milímetros entre la malla de tracción y el steel deck, para lo cual se recomienda el uso de los distanciadores o separadores, como podemos observarlo en la gráfica de la parte superior izquierda. Para la protección de la placa steel deck, utilizamos dos métodos más comunes, como el galvanizado y las pinturas. Mediante el galvanizado, se permite tener una protección adecuada del acero ante agentes agresivos presentes en el medio, donde se instalan las placas colaborantes.
Las pinturas son pinturas de alta resistencia a la intemperie y se deben escoger de acorde al uso y a la economía. Entre estas tenemos las resinas vinílicas o imprimantes, las resinas epóxicas o poliamidas, las resinas epóxicas con brea o coaltar. Esto para los casos de corrosión, que son dos: para la superficie que recibirá el concreto o superficie superior, y para la superficie que queda expuesta a superficie inferior. Las bobinas de acero utilizadas cumplen con las normas ASTM A653 y las normas A611 grado C. Para la instalación de las tuberías y las perforaciones de los ductos, en las tuberías de desagüe se debe tener en cuenta la pendiente, por lo que se recomienda en general que se instalen por debajo de las losas colaborantes. Como podemos observar en los gráficos, tenemos una vista 2D y una vista en obra de la instalación de tuberías y las perforaciones de ductos. Conectores para losa colaborante. Para cohesionar el acero y el hormigón en una pieza mixta, se recomienda el uso de perno conector, el cual actúa como anclaje en el hormigón. Frente a los esfuerzos de tracción, transmite esfuerzos al hormigón, y bien por adherencia o bien por presiones de contacto, según la tipología constructiva. El conector cumple las siguientes funciones: descartar la posibilidad de rotura frágil, que puede producirse cuando su separación es excesiva; garantizar la unión entre la cabeza del hormigón y el perfil metálico sin tener en cuenta factores como adherencia o rozamiento, cuya posible pérdida también podría originar rotura frágil. Permitir la aplicación de cargas directas sobre el elemento metálico sin peligro de despegue entre hormigón y acero. En las imágenes podemos observar los detalles constructivos. El cambio de nivel, que es la unión entre una viga secundaria y una viga principal. Los traslapes longitudinales, que son las uniones entre estas vigas secundarias y principal. La instalación en construcción mixta, la unión de una viga secundaria y una viga de hormigón. Para finalizar, el traslape transversal. Instalaciones eléctricas en la placa colaborante. En el diseño de las instalaciones eléctricas, electromecánicas e instalaciones sanitarias se utilizan frecuentemente el paso de tuberías a través de la losa de entrepiso. Debido a esto, se tendrán algunas consideraciones cuando se utilicen las losas colaborantes. Las tuberías que vayan dentro de la losa colaborante serán las que puedan ancha y el acero de temperatura. En la tabla adjunta es válida para las losas donde la malla de temperatura tiene un recubrimiento de concreto de 2.50 centímetros. Ya. Las cajas de salida de luz se pueden instalar dentro de la losa, quedando embebidas en el concreto, o se pueden instalar por fuera sujetándolas en la superficie metálica de la plancha acero deck mediante tornillos autorroscantes. Las conexiones eléctricas exteriores es recomendable se instalen en los valles, y los accesorios para la sujeción de las tuberías en las losas colaborantes se fijarán mediante tornillos autorroscantes, remach que se dan a la placante. El primero es el acabado natural. Aquí la plancha colaborante de acero deck galvanizada es expuesta en su color plateado. Otro acabado es el pintado. Aquí se cuenta con planchas prepintadas en el lado exterior en color blanco. En caso de querer pintar las planchas, se utiliza la pintura dependiendo del requerimiento de uso. Otro acabado es el cielo raso. Aquí las láminas utilizadas como cielo raso se pueden fijar a las planchas colaborantes de acero deck o colgarse mediante canales, cables, otros sistemas existentes. Losas colaborantes para edificios. La estructura de pórtico de acero ha ganado muchos adeptos en el ámbito de la construcción.
el cual consiste en columnas de acero de sección cuadrada o rectangular rellenas de concreto y vigas de acero que interactúan con el hormigón de la losa. La combinación del hormigón y el acero estructural tiene varias ventajas. Una de ellas es que es sismo resistente y reduce los tiempos de construcción. Puesto que la estructura es prefabricada dentro de un taller, solo se necesitaría la movilización. Los edificios construidos bajo este método también son muy livianos. Esto permite que se aclare todo el panorama y permiten optimizar los espacios y dejar áreas más libres dentro de la estructura. El acero es más susceptible a reforzar y modificar ante una eventualidad de cambio arquitectónico. La implantación de la losa colaborante que hemos elegido para nuestro proyecto es la edificación de una clínica veterinaria del señor Rodrigo Jacome, ubicado en el barrio Eloy Alfaro de la ciudad de Salcedo. Mediante este proyecto hemos revelado que los rubros de la losa colaborante y su instalación está en un precio global de $2,091.78, con un espesor de losa de 0,65 milímetros. En los detalles de la losa colaborante encontramos una malla de acero electrosoldada de 150 por 150 por 6 y fijado a las vigas con tornillos autoperforantes ubicados con distanciadores prefabricados, a una altura prevista de losa de 130 milímetros en cada planta. Aquí encontramos algunos anexos dentro de este proyecto, los cuales son los tornillos autoperforantes ubicados dentro de la placa colaborante. Y la bibliografía utilizada para nuestra exposición. Muchas gracias.